Hola con todos, ¿cómo están? Hoy mi grupo, que está conformado por Dani, Carla y Nat, y mi persona, vamos a hablar sobre el hueso frontal y el hueso cigomático. Entonces vamos a empezar. Este es convexo, o sea, es saliente. Esto puede ser por el lóbulo frontal del cerebro, que mientras va creciendo hace que salga esto saliente y se haga saliente. Tiene unas eminencias que están presentes a la altura de la frente. También cuenta con la escotadura supraorbitaria, que permite el paso de la vena y la arteria supraorbitaria. También del nervio frontal externo, rama del nervio trigémino y del nervio oftálmico. El hueso frontal cuenta con una cresta temporal que delimita la fosa temporal. También existe el borde nasal, que se articula con el hueso lagrimal y con el hueso maxilar, y la apófisis cigomática, que se articula con el hueso cigomático. También se observa por encima de la implantación de la nariz la eminencia roma llamada glabela. Voy a presentar sobre la cara posterior o endocranial del hueso frontal. Borde parietal. En este borde dentado se articulan los huesos parietales para formar la sutura coronal. Surco del seno sagital superior. En este surco se asienta un seno impar que pasa por el hueso frontal a lo largo de los huesos parietales y termina en el occipital. Fosas frontales. Estas fosas se forman por la presencia, el desarrollo y el crecimiento del cerebro, específicamente por los lóbulos cerebrales. Cresta frontal. En esta cresta se asienta la hoz del cerebro, es decir, las meninges que protegen los lóbulos cerebrales. Por el foramen ciego pasa una prolongación de la hoz del cerebro y a veces una pequeña vena emisaria. Lesiones digitales y eminencias mamilares. Esto se forma por el contacto y la presión entre el hueso y el cerebro. Borde esfenoidal. En este borde se articulan las alas menores del hueso esfenoidal. Apófisis cigomática. Esta apófisis se articula con la apófisis frontal del hueso cigomático para formar los pómulos y también contribuye con la formación de la cavidad ocular. Eminencia orbitaria. Esta eminencia orbitaria es la parte superior de la porción orbitaria, que su forma se debe a la presencia del ojo. Espina nasal. Se articula por delante con los huesos nasales y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides. Escotadura etmoidal. Se articula con el hueso etmoides y contribuye a la formación del techo de las cavidades nasales. Yo les voy a presentar la vista inferior del hueso frontal. Esta es exocraneal y también es conocida como porción orbitonasal, por lo que podemos analizar por dos partes, una porción nasal y una porción orbitaria. Empezando por la porción nasal, tenemos la presencia de esta gran escotadura en forma de U que va abierta hacia atrás, que lleva por nombre escotadura etmoidal. Y esta es la parte que va a recibir la cara superior del hueso etmoides. También esta parte presenta una superficie de hemiceldillas que son conocidas como hemiceldillas etmoidales del frontal. Y estas hemiceldillas junto con las hemiceldillas etmoidales del hueso etmoides van a cerrar los laberintos etmoidales, que son unas estructuras aireadas que cumplen con la función de reducir el peso del cráneo. Ya. Entre estas semiceldillas vamos a ver dos surcos oblicuos, que son los surcos etmoidales. Y estos surcos etmoidales del hueso frontal junto con los del hueso etmoides van a formar estos conductos, que es el conducto etmoidal anterior y el conducto etmoidal posterior. Y por estos conductos pasan estructuras nerviosas y además conectan la órbita con el hueso etmoides. Seguido de esto, la parte superior de la escotadura etmoidal va a corresponder al borde nasal.
Eh, este borde nasal va a ser una superficie dentada donde también vamos a encontrar a la espina nasal del frontal, donde esta espina nasal va a ser la principal donde se van a articular los huesos propios de la nariz y posteriormente también se van a articular el hueso etmoides a través de la lámina perpendicular y lateralmente también se va a articular con el maxilar a través de la apófisis frontal del maxilar. Ahora, lateralmente a esta espina nasal encontramos los orificios que son los senos frontales, que son estructuras aireadas que conectan el seno frontal con las fosas nasales. Y lo cual, esto es lo que nos va a permitir drenar los mocos desde los senos hacia la nariz para que así las cavidades estén limpias y libres de infecciones. Y continuando con la porción orbitaria, estas se notan por las grandes fosas que presenta, que son las caras orbitarias, y estas lo que van a hacer, van a conformar lo que se conoce como el techo de la órbita, ya que son cóncavas hacia arriba y en forma triangular. Dentro de estas grandes fosas encontramos unas pequeñas fositas que son conocidas como la fosa medial, una fosa medial que es conocida como fosita troclear, ya que aquí va a insertarse el músculo oblicuo mayor del ojo y una fosita lateral, donde va a ser que es conocida como fosita lagrimal, y esto es porque aquí se aloja la glándula lagrimal. Ahora también les voy a hablar sobre el hueso cigomático o también conocido como hueso malar. Este se encuentra ubicado en la parte superior y lateral de la cara. También presenta 2 vistas, 4 bordes y 4 ángulos. La vista lateral es lisa y cóncava y sirve como inserción para los músculos masséteros y cigomáticos. Aquí también se puede encontrar el foramen cigomático facial y también en la parte superior se encuentra el músculo orbicular del párpado. La vista medial, al contrario de la vista lateral, es cóncava y forma parte de la fosa temporal e infratemporal. Sirve como un punto de inserción para algunas fibras del músculo temporal y hacia adelante se extiende en una superficie triangular que es dentada y forma parte del ángulo anterior de este hueso. También hacia arriba se encuentra la apófisis frontal, que está articulada con el hueso frontal. En el medio se encuentra articulado con las alas mayores del esfenoides y por abajo se encuentra articulado con el maxilar. Aquí también podemos encontrar el foramen cigomático orbitario y una superficie rugosa y triangular que se articula con el vértice de la pirámide del maxilar. Ahora les voy a hablar sobre los bordes del hueso cigomático. Como dije anteriormente, este hueso presenta 4 bordes que son el borde anterosuperior, posterosuperior, anteroinferior y posterior-inferior. El borde anterosuperior forma el borde lateral y una parte del borde inferior de la cavidad orbitaria. Este borde se conecta con la apófisis frontal del hueso maxilar. Ahora el borde posterosuperior. Este se une con el borde superior del hueso cigomático y con una parte alargada que tiene forma de S en donde se inserta la fascia temporal. Ahora el borde anteroinferior. Este está limitado por una articulación del hueso maxilar y por último el borde posterior-inferior, que es una continuación del arco cigomático que se dirige hacia el hueso maxilar y hacia la mandíbula. Por último les voy a hablar sobre los ángulos del hueso cigomático. Existen 4 ángulos que son el ángulo superior, el ángulo inferior, el ángulo anterior y el ángulo posterior. Cada uno de ellos se articula con un hueso específico. La parte superior se articula con el hueso frontal, la parte inferior con la apófisis cigomática, la parte anterior con el borde inferior de la órbita y la parte posterior se articula con la apófisis cigomática. Gracias por su atención.